Estamos en las afueras del cementerio número 3 de Playa Ancha, acá en Valparaíso, y que fue noticia en el año 2019 por inundaciones que afectaron al menos a 50 tumbas donde descansaban restos de personas. Totalmente inundados y flotando. Así fueron encontrados 2 ataúdes en un cementerio de Valparaíso. Se les ladea un poco y empieza a escurrir agua. 5 años después de estos hechos, decenas de familias han presentado una querella criminal por presuntos delitos, entre ellos lo que sería la desaparición de los restos de al menos 4 personas. Y se llegó a 2 metros con la cámara de excavación que ellos tenían. No hay cuerpo, no hay sarcófago. Encontramos otra tumba llena de agua. Oh, miren, ahí está el cajón. No vengan a hablar del tema, porque esto a mí me mata. Los muertos siempre han tenido un carácter de honor, de respeto, a lo largo de la historia, desde el tiempo de los griegos. Entonces, lo que se hace acá ahora es de no darle un descanso digno. El segundo cementerio más grande de Chile, el más importante de este puerto gastado, arrastra desde hace varios años graves denuncias de funcionamiento. Las inundaciones del 2019 solo visibilizaron estas falencias. Todo lo que está acá, todo este paño verde, estaba inundado el 2019. Hay varios sectores que había agua. Ya. En cantidades diferentes, pero agua había, el año 2019. Y bueno, me llegó el turno mío de hacer el sondeo a mi papá con una una cámara chiquitita, y el de mi papá fue a tope. El padre de Claudia, fallecido en 2014, debería estar aquí, en esta fracción de Camposanto comprado por la familia. La inundación en el sector parque obligó a que decenas de sarcófagos fueran trasladados a nichos transitorios en un doloroso proceso que reabrió la herida del duelo. Los trabajadores tenían una argolla en la tapa del sarcófago, entonces toman las cadenas y la levantan. En el momento de levantarse, me di cuenta que eran como 2 o 3 centímetros de puro barro, que era del momento que me avisaban que era del día 1, mi papá le estaba entrando agua. Y abrieron, y al abrirlo ahí ya vi todo lo que no quería ver. Que no podíamos entender qué es lo que había pasado. Y las personas de la administración estaban ahí, nada, ni siquiera por último disculpas. Las familias se descontrolaron cuando se supo que al menos 50 tumbas terminaron dañadas. La autoridad sanitaria de la época fue categórica. Ese mismo 2019 se prohibieron entierros en el sector parque debido a que no contaban con resolución de funcionamiento, no tenían sistema de eliminación de aguas hervidas y no existía manejo de residuos, entre otros. Pero las malas noticias para las familias estaban muy lejos de terminar. Nos enterramos el 4 de mayo del 2008. Cuando falleció, mi mamá decidió comprar este lugar por el tema de que quedaba cerca del mar. Después, cuando empezamos a ver el tema de las inundaciones, en el año 2019, pedimos una hora para el sondeo, el cual se hizo el 19 de diciembre del 2019, y se llegó a 2 metros con la cámara de excavación que ellos tenían, y no hay sarcófago, no hay nada, no hay cuerpo, no hay sarcófago. Debido a los sondeos por las inundaciones, el comité constató que al menos 4 cuerpos habrían desaparecido, entre ellos el de Andrés Morales. Samantha dice que su padre fue sepultado aquí, aunque desde el cementerio le afirmaron que nunca fue enterrado en esta zona. Hubo personas que estaban sepultadas en un sector del cementerio originalmente, pero que luego del tema de las inundaciones y la exhumación que se hizo de cadáveres, muchas veces ilegal, porque muchas veces estas exhumaciones se hacían en la noche, en horarios de madrugada, sin la presencia de los familiares,
y después aparecen sepultados o su lápida aparece en otro lugar del cementerio. ¿Puede ser que después de 5 años haya cuerpos extraviados en este recinto? Este hecho es parte de la querella criminal que presentó hace algunas semanas el comité que reúne a más de 30 familias afectadas desde el 2019. Buscan explicaciones principalmente de la Corporación Municipal de Valparaíso, a cargo del cementerio, entre otras cosas por las presuntas desapariciones, pero también porque varias cosas pactadas, entre ellas la construcción de nuevas sepulturas para las víctimas de la inundación, no se habrían realizado íntegramente. Nosotros firmamos documentos notariales en los cuales ellos se comprometieron en entregar nuestras sepulturas y a la fecha llevamos más de 5 años y todavía no se entregan las sepulturas. Es una impotencia, rabia. Yo creo que el día que cuando pase lo que estamos solicitando como gente, como persona, algo digno, porque siempre dije para mi papá y para todos los que estamos afectados en esto, es un lugar digno donde nosotros dimos nuestra confianza al cementerio. ¿Aló, Javier? Sí, ¿con quién? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hablas con Claudio Arevalo de TVN. ¿Cómo te va? Estamos haciendo un reportaje por el tema de la inundación del 2019, que han pasado 5 años. Ya. Ahora estoy ocupado en estos momentos. Si gusta, comunícate, yo doy un número para que te comunique, que es Beltrán, que es de comunicaciones. Pero te espero acá, en el cementerio. Difícil que te pueda atender, como te digo, ¿ya? Gracias. ¿Pero tú trabajas acá en el cementerio? Viajamos hasta Valparaíso para intentar conversar en primera instancia con el director del cementerio, Javier Navarro. Tampoco tuvimos respuesta positiva para una entrevista con los encargados de la Corporación Municipal de Valparaíso. Cuelga. Solo respondieron vía correo algunas consultas a 24 horas. Aseguran que no existen nichos transitorios para las familias que sí quisieron tener una relación directa con la institución, aun cuando hay varias personas que 5 años después mantienen en esta zona los restos de sus seres queridos. Sobre las presuntas desapariciones, Cormugal señala que todos los cuerpos, incluyendo el de Andrés Morales, están ubicados según los contratos firmados por las familias en los sitios que corresponde. Sin embargo, Samantha nos muestra los documentos que acreditan que su padre fue sepultado en esta fracción específica del Camposanto. Y la chica me dice, pero ¿qué sepultura tienes tú? Yo le digo la P149 y ella dice, no, dices que ahí se compró, pero no hay nadie sepultado. Digo, pero ¿cómo que no hay nadie sepultado si tengo el papel de ingreso? Tenemos el papel de ingreso de que se pagó el ingreso, de que hizo la ceremonia. Se le hizo la ceremonia acá y aparte se enterró el cuerpo. Pueden apreciar, niñas, miren, ahí está el cajón Y aquí están las bolsas. Ahí están las bolsas. Muertos. ya con reducciones y miren el agua. Estos videos del 2019 muestran lo que sería una posible profanación de tumbas para drenar el agua acumulada. 5 años después, las familias sienten la incertidumbre de no saber si sus difuntos siguen enterrados en los sectores comprados ante los constantes movimientos de tierras y de lápidas que denuncian existen en este sector parque. Mi nombre es Flor Lira Correa. Flor, acá está su hijo, Juan Antonio Jiménez Lira. Sí, exacto. Yo llegué con mi hijo, en esta parte de acá, en el lado derecho, digamos, de los pies de él, había así un hoyo. Porque cuando en el 2016 me hicieron el sondeo, mi hijo sí tocó el ataúd, porque él trajo una vara larga y lo tocó el cajón. Pero eso fue en el 2016. Y si esta siguió cundiendo con agua, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo voy a saber yo? ¿No han hecho sondaje ahora? No, no los quieren hacer los sondajes. Ahora no sé por qué todo esto estaba... Porque como usted lo ve, esto está sobrepuesto. No es el pasto de acá, mírelo. Hacían estas maniobras que picaban un pedazo de la sepultura, llegaban al sarcófago, le enterraban un chuzo y ponían motobomba. Y con esas motobombas ellos drenaban el agua para cuando tocara a la familia que hicieran sondaje, esas sepulturas no estuvieran con agua. Esos trabajos ellos hacían ilegalmente en la noche. Por eso el comité se tuvo que quedar 4 meses, día y noche, acampando acá dentro del cementerio. Pero aquí igual tapó un hoyo que ya estaba abierto. Pues le digo yo, le vuelvo a explicarle. La dueña de la sepultura me mandó a tapar ahí.
Sí, pero es lo que dice usted, a nosotros no nos consta. No, a nosotros nos mandan a hacer reducciones. Nos mandan a reducir el cuerpo, pero antes que llegara la familia tenemos que botar el agua. Tenemos que hacerle hoyo en los sarcófagos y tenemos que botar el agua. Cristian, que trabajó 8 años en el cementerio Playa Ancha, denuncia a 24 horas que era obligado a drenar tumbas sin la autorización de las familias y que por su experiencia habría más desaparecidos. ¿Tú crees que hay más personas desaparecidas dentro de...? Porque hay 5 después de las inundaciones. No, hay demasiadas, hay mucha irregularidad. El tema es que de repente echan huesos a bolsa y sin nombre. ¿Cómo es esa? Explícate. No sabemos quién está ahí. A nosotros nos decían ya, hay que hacer una reducción aquí, pero sin familiares. Eran sin familiares y eso está prohibido. La exhumación ilegal de cuerpo evidentemente es un delito y lo que la corporación municipal estaba haciendo o estaba buscando ahí era evidentemente saltarse los protocolos legales para poder realizar esto. Yo le digo, hijo, le pido a Dios que yo no me quiero morir hasta que yo sepa la verdad de mi hijo. ¿Dónde está? En la última década han existido varias denuncias por el funcionamiento de este cementerio. La querella criminal apunta a los posibles delitos de exhumación ilegal y, como ya mencionamos, presunta sustracción de cadáveres. Son 4 las personas extraviadas tras las inundaciones del 2019 y una quinta, la madre de Fernando, desaparecida desde enero del 2015. Me dirigí a la oficina y en la oficina me dieron que ella estaba en un nicho fosa de resguardo y que tenía un plazo para sacarla. Antes del plazo yo fui, cancelé el traslado, la bolsa y todos los documentos para hacer el traslado y cuando hicimos el traslado no la encontramos. Fue una cosa pero que ya no eran las 5 de la tarde, la desesperación. Hasta que se acercó el director del cementerio y me dijo, mire, ¿sabe qué? Realmente no la encontramos. La respuesta a 24 horas por el caso de la madre de Fernando es que sus restos fueron trasladados en el 2012 a la fosa común al no ser reclamadas a tiempo. Sin embargo, Fernando asegura que desde el propio cementerio lo citaron para mover a su madre y que sería el desorden administrativo el que lo tiene hasta ahora sin poder darle descanso a su familiar. Muy probable que ella la hayan entregado equivocada, porque donde mi madre la está en el nicho fosa, siempre rescatan a la gente. La fueron, rescataron y se tienen que ir equivocados, porque el desorden que tienen ahí es enorme, grande. No me vengan a hablar de ese tema. No te preocupes. No me vengan a hablar del tema, porque esto a mí me mata, porque es mi madre. La llevo aquí adentro. ¿Nunca más tuviste respuesta del cementerio? Nada. Las familias denunciantes apuntan directamente a la gestión del Camposanto. Cristian, el ex trabajador, entregó a 24 horas varios registros de lo que sería la manipulación riesgosa de restos del denunciado cementerio. En el cajón, nos hacen tapar todo. Mira, a la vista. Con la retroscadora, que fuéramos a averiguar dónde está la osamenta y empezar a decirle a los operadores de la retro para que lo transportaran a los camiones municipales. Y no sé, la verdad que eso... No sabemos de quién son esas osamentas porque hay demasiadas osamentas, muchas. No tenemos claro si acaso corresponde o no corresponde a los familiares de las víctimas de las inundaciones, pero evidentemente no es la forma de darle dignidad a las personas fallecidas. Solo a través de un comunicado la corporación respondió tras estos registros de que no realizan procedimientos que no estén normados bajo autorización sanitaria y protocolos en tierra. Si bien el cementerio y la propia corporación han cambiado de administradores en los últimos años, el presidente de su directorio desde el 2016 es el alcalde Jorge Charp,
a quien buscamos para tener una respuesta concreta sobre esta masiva denuncia. Bueno, esas son cosas que quien las afirma tiene que acreditarlas, pero no quiero referirme porque hay además causas judiciales en curso y todos los detalles de este tema nosotros hemos tenido un conjunto de pronunciamientos, los tiene don Eduardo Riquelme, que es el secretario general de la corporación. Luego de la denuncia, solicitamos también a la Seremi de Salud de Valparaíso información sobre el cementerio. La anterior autoridad sanitaria fue la que prohibió el 2019 el funcionamiento del sector parque, aunque en agosto de ese mismo año esa medida fue levantada tras subsanar ciertas observaciones. Desde la Seremi confirmaron a 24 horas que tras fiscalizaciones se instruyeron sumarios sanitarios que se encuentran en curso. No queda otro camino que el judicial, porque ¿cómo le cree uno a alguien que reiteradamente no cumple su palabra? Yo me pongo en el caso de ellos, porque yo sé el sufrimiento que tienen, porque yo todavía lo llevo. Registros que darán que hablar y una querella que vuelve a poner en el foco a este cuestionado cementerio. La compleja travesía para una treintena de familias que de una manera que nunca pensaron, vieron cómo esta tierra que debía ser un campo santo terminó reabriendo esa herida de duelo y de dolor.